Súper, a ver, compartir. Voy a poner el chat. Acá. Ok. La clase hoy día va a ser más relax porque falta solamente hablar un poco de lo que es inducción magnética, ¿ya? Habíamos visto en la clase anterior. Déjenme, antes de seguir, déjenme ver cuáles son mis límites de escritura. Por ejemplo, SCB. SCB. Ya, eso se ve también. Es como un corte así. Demora en... Ya, no voy a pasar de eso. De abajo. Ya por ahí. Y acá. Por acá. Ya, no, de ahí me paso. Por eso me salió chueco. Ya. Esos son mis límites. Entonces, habíamos visto en la clase anterior lo siguiente, ¿cierto? Que teníamos lo siguiente. Eso se conocía un poco como la ley de Faraday-Lenz. Así que solamente nos falta hablar de Lenz. ¿Ya? Esto nos está diciendo que si existe algún cambio en el flujo de campo magnético en un cierto área, ¿ya? Se genera una FEM. Y si existe una resistencia asociada al loop donde está el área, donde está cambiando el flujo, entonces se genera una corriente. Y la corriente va a estar dada por la FEM partido por... Y muchas veces yo le pongo el subíndice, ¿ya? Para recordarnos que esto es una FEM que proviene del cambio en el flujo magnético. Es decir, no es una FEM dada por una polarización de las cargas, sino que es una FEM dada directamente por el campo magnético. Lo importante es que era como la FEM se podía escribir de esta manera, entonces la ley de Faraday quedaba escrita así. Y esto es súper importante, sobre todo para los físicos, ya que este campo es no conservativo. Un campo que produce cargas es un campo conservativo, un campo que produce el cambio en el flujo magnético es un campo no conservativo. Muy bien. Ahora la pregunta que uno se hace es, este signo menos, ¿cómo lo usamos? ¿Ya? Uno puede de aquí darse cuenta del signo menos. Es decir, ¿para qué funciona el signo menos? El signo menos me está diciendo que es el contrario del cambio de la tasa con respecto al tiempo. ¿Ya? Si una cosa sube, esto tiene que en la FEM tratar de disminuir, porque va con el signo menos. Si esto baja, esto trata de aumentarlo. O sea, va al contrario de lo que está haciendo la naturaleza, se está oponiendo a eso. Ahora, con eso yo también puedo decir, bueno, en la dirección de la corriente, ¿cómo va a ser? Pero para que sea más sencillo, fue Lenz un poco el que estudió esto y lo que dijo fue la dirección de cualquier efecto de la inducción magnética es la
que se opone a la causa del efecto. Un poco lo que está escrito en la ecuación, 5 menos, pero escrito en palabras un poco para que se entienda mejor, ¿cierto? No sé si exactamente visual, pero es lo que uno va a aplicar. Entonces, la dirección de cualquier efecto de la inducción magnética es la que se opone a la causa del efecto. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos tenemos un loop y aquí tengo campo magnético que cambia. ¿Ya? Distinto a cero. Y supongamos que esto es distinto a cero, pero pongámoslo al tiro mejor, mayor a cero. O sea, va a aumentar el campo magnético con respecto al tiempo. Entonces, lo que quiere hacer la naturaleza es oponerse a este cambio, porque este es el cambio que va a generar una FEM. El campo magnético empieza a aumentar, ¿ya? Esta es la razón por la que se está cambiando y está haciéndose una FEM. Es lo que está diciendo aquí, es la que se opone a la causa del efecto. O sea, me quiero oponer al cambio de esta P. Entonces lo que hace la FEM es generar un delta P nuevo en contra de este. Entonces yo aquí voy a tratar de generar un B inducido que esté en contra al cambio. ¿Y cómo genero ese B inducido? ¿Ya? Se genera a través de una corriente que empieza a circular. Entonces, ¿qué dirección tiene que tener esa nueva corriente inducida para que me genere un campo inducido que apunta hacia abajo? Tiene que estar en esa dirección. Porque si va en esa dirección, va a generar un campo magnético que apunta hacia abajo. Entonces, lo que está diciendo la ley de Lenz es que se crea un campo magnético inducido y eso es debido a la corriente adelante. Pongámosle corriente inducida también si quieren. ¿Cierto? La mano derecha que va apuntando hacia abajo. Porque quiero contrarrestar el aumento. Hagamos más para que esto me quede más claro. Para que esto quede claro, supongamos que tenemos un caso A, ¿ya? Un imán, y tenemos esto y el imán se va a mover para allá. Y ahí tengo un anillo conductor. La pregunta es, ¿cómo va a cambiar el flujo, porque se está moviendo el imán, para dónde se va a generar la corriente en este ejemplo? Ya está entrando más campo magnético hacia abajo, ¿cierto? Campo magnético, si tomamos esto, la misma notación que está acá, para un cambio magnético que apunta hacia abajo, esto es una P. Entonces yo tengo que generar un campo magnético que contrarreste este crecimiento. Entonces, ¿para dónde va a ser? Va a ser hacia arriba. O sea, esto trata de contrarrestarlo, no significa que sea realmente exitoso, ¿ya? Pero trata de hacerlo. Se pone resistencia. La naturaleza nunca le gusta cambiar, siempre le gusta estar como constante a veces. Entonces, la masa, por ejemplo, pone resistencia, el momento de inercia pone resistencia, está la ley de Ohm, también hay un montón de cosas que se aplican, que se notan, que la naturaleza pone resistencia a ciertos cambios, porque los cambios requieren fuerza, energía. ¿Ya? Entonces, ¿para dónde tiene que generarse la corriente? La corriente tiene que generarse así. ¿Cierto? Ley de la mano derecha, o sea, adentro va a subir.
Lo mismo podemos hacer con esto, por ejemplo. Con el mismo ejemplo, lo voy a hacer así, SN. Y ahora esto se va a mover para arriba. Entonces la pregunta aquí sería, bueno, ¿para dónde apunta la corriente? Porque se va a mover el imán, pero ahora lo di vuelta y lo subí. ¿Para dónde estaría apuntando esta corriente? Entonces hay que ver para dónde apunta el campo magnético. El campo magnético apunta hacia el sur, ¿cierto? O sea, las líneas de campo magnético están haciendo así. Si yo lo muevo hacia arriba, ¿van a aumentar esas líneas o van a disminuir esas líneas? Van a disminuir, porque el imán se está alejando. Entonces el cambio del campo magnético está disminuyendo el campo magnético que pasa por acá. Entonces a la naturaleza no le gusta eso, el cambio. Entonces va a tratar de apoyar ese decrecimiento. ¿Qué quiere decir esto? En la notación que estamos escribiendo acá, perdón, voy a anotar acá, en la notación que estamos escribiendo, delta B, ya, apunta hacia arriba, es un delta B, ¿cierto? La variación está disminuyendo, esto menor a cero. Al contrario, que será mayor que cero, mayor que cero. Entonces la naturaleza tiene que apoyar esto. Entonces para apoyarlo, va a generar una corriente que apunta hacia allá. Entonces va a tener un B inducido que apoya la disminución. O sea, está disminuyendo, entonces no disminuyas, yo te doy un poquito. Entonces, fíjate, es distinto de esto. Este aumentaba la línea de campo magnético, entonces a la naturaleza no le gusta que aumente, va a poner un campo en contra, y va con una corriente. Este está disminuyendo, a esto no le gusta que disminuya, por una corriente que está apoyando. Y ustedes pueden hacer los 4 ejemplos más que hay, ¿cierto? No es la misma magnitud, no. Él trata de que no cambie, pero no generalmente es exitoso. Va a cambiar. ¿Ya? Cuando cambia, cuando hay un cambio y tengo un loop cerrado, va a tratar de generar esa corriente, porque si no fuera cerrado, ¿qué pasaría? Ya no se genera una corriente continua. Va a parar en algún minuto. ¿Ya? Lo que es cuando no existe una corriente continua, significa que igual existe un campo eléctrico que va a tratar de hacer esto. Pero no necesariamente se tiene que formar una corriente. A nosotros nos interesa la corriente. ¿A qué me refiero con lo que estoy diciendo? Me refiero que si tú ves la ley de... Pero esto ya es mucho más avanzado, ¿ya? A la ley de Faraday, descrita de esta manera. Ya, un cambio acá genera esto. ¿Ya? Pero si no es cerrado, no necesariamente tienes una corriente, pero esto va a estar. Pero si no es cerrado, las partículas se van a parar de moverse. Entonces, los efectos no están bonitos. En este caso, cuando lo usamos así, está bien. Entonces, por ejemplo, nosotros vimos la clase anterior, un ejemplo C. Tengo un campo magnético que entra, tengo un riel acá, tengo un conductor de largo L. Y ese conductor de largo L se mueve a una velocidad para allá. Y habíamos visto que el cálculo de la FEM, esto lo hicimos en la clase anterior, es re fácil, ¿cierto? Esto era B, epsilon, B, L, B, si no me equivoco. Sí, pero está bien, está con un signo menos, pero el signo menos yo quiero saber lo voy a usar para dónde va la corriente. ¿Ya? Buena acotación. La pregunta es, ¿cómo se genera la corriente? ¿En qué dirección va? Si pasa esto. Como polvo. Entonces,
Pregunta, ¿está aumentando o está disminuyendo el flujo de campo magnético? Está aumentando, ¿cierto? Tengo como algo en la garganta. Está aumentando el flujo de campo magnético porque está aumentando el área. El campo magnético es constante, ¿cierto? El área es la que aumenta. Significa que entran más líneas adentro. Entonces a esto no le gusta que pase eso. Entonces el campo magnético apunta hacia adentro. ¿Ya? El delta P, en esta notación, el aumento es hacia adentro. Entonces va a generar un campo magnético hacia afuera. ¿Cómo genera ese campo magnético hacia afuera? Va a ser una corriente para allá. Porque va a apuntar hacia afuera. La corriente quizás aquí va a ir de esa manera. Entonces, de esta manera es bastante fácil de visualizar. Es más fácil de visualizar que con el signo menos. Signo menos es lo mismo. Solo que matemáticamente es más difícil, ¿cierto? La ley de Lenz un poco nos aterriza esto a algo un poco más, más tangible. Entonces ya podemos saber para dónde se va a generar ese campo eléctrico no conservativo que estaba ahí y para dónde se va a generar la corriente. Hola, hola. Vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio más complejo todavía. Es el clásico ejercicio que a uno le gusta hacer. Voy a borrar todo esto. Vamos a aplicar todo lo que sabemos de inducción. Imaginemos esto. Ya, antes de hacer ejercicio difícil, vamos a hacer otra cosa intuitiva. Un ejercicio que a mí me gusta hacer. Tengo un columpio, ¿ya? Ahora lo dibujé así, está lo mismo. Pero acá esta persona se está columpiando. Y está columpiándose la Tierra, ¿cierto? Y sabemos que la Tierra existe un campo magnético. Es decir, hay un campo magnético que apunta para allá. Todo el columpio está hecho de metal. ¿Qué va a pasar con el columpio cuando se esté columpiando la persona? Se va a generar campo eléctrico, ¿cierto? Y se va a generar una corriente. Entonces va a pasar una corriente por el columpio, a través de la persona. Ahora es muy poquito, ya, obviamente, porque el campo magnético no es tan fuerte. ¿Alguien sabe cuál es el campo magnético? ¿Se acuerdan de la Tierra? Es más o menos un Gauss, 0,1 Gauss, algo así, 0,5 Gauss. Eso es poquito. Entonces, pensémoslo así. Cuando la persona está en la posición, cuando el columpio está así, y se está moviendo hacia allá. Lo estoy viendo de lado ahora. ¿Para dónde se genera esa corriente? Está aumentando la línea de campo magnético, ¿cierto? Porque está moviendo hacia abajo. Entonces el columpio no le gusta que aumente esas líneas, entonces tiene que generar un campo magnético que esté en contra. Entonces el campo magnético se genera, va a generar una corriente que va a ir así, ¿cierto? Entonces la corriente entra, como difícil de dibujarlo, va a ir así, no sé si se nota esto. Aquí entra, aquí sale. ¿Ya? Es decir, solo si lo veo, ahora lo voy a ver de frente, ¿ya? La corriente va a ir así. No, es difícil de escribir. Ahora tratar de hacerlo. Está el columpio. Nah, ahora sí.
así, ya se está moviendo para allá, la línea de campo magnético apunta para allá, es decir, se ha producido una corriente que va a tratar de contrarrestar esto. Entonces la corriente va a ir, esa es la velocidad, la corriente va a ir así. Y está aumentando, ¿cierto? Y siempre va a aumentar con mayor velocidad. Significa que si aumenta con mayor velocidad, cuando está moviéndose hacia abajo, ¿qué le pasa a la corriente? Va a aumentar más todavía, porque esa corriente depende del flujo. Entonces, si el flujo aumenta a mayor velocidad, el cambio de ese flujo, va a aumentar la corriente. Y va a tener un máximo, ¿cierto? Cuando esté justo, el columpio así. Ese es el máximo de flujo. ¿Cuál va a ser entonces? Bueno, ¿qué va a pasar cuando dé la vuelta? Ahora el columpio está así, moviéndose con una velocidad para allá. Y el campo magnético apunta para allá. ¿Qué le va a pasar a la corriente? Va a cambiar. Porque ahora está disminuyendo el campo magnético, y esto no le va a gustar que disminuya el campo magnético, entonces se da vuelta la corriente. Entonces I se da vuelta. ¿Qué pasa cuando llega hacia arriba? Justo en el máximo de altura. Va a parar, ¿cierto? La velocidad va a ser cero. ¿Ya? Para el campo magnético, la corriente, digo. O sea, ¿qué le pasa a la corriente en el columpio cuando llega al máximo? Se devuelve, ¿cierto? Se va a devolver, pero justo en el minuto cuando llega hacia arriba. Se hace cero. Se hace cero. ¿Y por qué se hace cero? Porque llega a un máximo. ¿Ya? La velocidad pasa por cero. No, espérate, ¿se hace cero? No, pasa que, ojo. Coseno es cero. Pero a mí no me interesa el valor en cero. A mí me interesa el cambio. Entonces yo hago el coseno, por ejemplo, si tú me transforma un seno. Entonces es distinto. Lo que creo yo, déjame pensarlo un poco, ya es una súper buena pregunta. Justo en el minuto, sí, es flujo. Yo pensé que podía ser cero, pero ahora me bajó la curiosidad. ¿Qué pasa cuando se devuelve el columpio? Aumenta la línea de campo magnético, ¿ya? Entonces esto no le gusta que aumente, la línea de campo magnético van para allá, están aumentando ya, entonces va a ser una corriente que se genera igual que esta de acá. ¿Cierto? Porque está aumentando la línea que pasa por acá. Entonces te va a tratar de hacer una corriente, un campo magnético en contra al aumento. Entonces va a ser una corriente igual que el caso A. Y en el C, en el D, el último caso sería cuando esto está así, ya moviéndose con una velocidad para allá, y esto va a ser igual que P. Porque está disminuyendo la línea de campo magnético, a esto no le gusta que disminuya la línea de campo magnético, entonces tiene que hacer una corriente que ayude a esa disminución, que ayude en contra de esa disminución. Quedo pendiente en pensar qué pasa justo cuando llega a la altura. Parece que no va, porque es cuando pasa justo la velocidad, pasa por el cero. Pero la pendiente no significa que sea cero. Tengo la sensación de que es cero cuando llega al máximo la velocidad. Quiere decir que tengo la sensación de que la corriente para cuando pasa justo por el máximo. Porque ese es un pic. Si el gráfico velocidad versus tiempo, voy a tener un pic de velocidad. Y cuando hago la derivada ahí, esa derivada es cero. Ajá.
Claro, no está así, ¿cierto? Está así. ¿Cierto? Imaginemos que yo tengo, este es mi columpio, y va así, ¿cierto? Y el campo magnético está apuntando para allá. En este caso está haciendo así, para allá. Está ahí, empezando así. ¿Ya? Entonces ahí está aumentando las líneas, entonces la corriente no le gusta. Cuando pasa por este lado, ¿ya? Empieza a disminuir las líneas y a la corriente entonces se da vuelta para empezar a ayudar. Y cuando vaya para allá, empieza a aumentar y es el mismo efecto, el A. Entonces puede ser que justo cuando B y en C, entre medio de este y este, cuando llega el máximo, ahí el flujo es cero. Así, hay flujo, pero la variación de flujo es cero. Cuando está en X igual a cero. ¿Ya? Piénselo igual. Yo pensándolo así, yo digo, tiene sentido porque ¿de qué va a depender el flujo? Va a depender de el B, que es constante, el área es constante, va a depender del ángulo. Eso quiere decir que va a depender de la velocidad. Entonces, cuando grafico velocidad versus tiempo, voy a tener una velocidad máxima que pasa por acá. Después empieza a disminuir. Entonces voy a tener un pic en la velocidad. Y entonces cuando derivo con respecto al tiempo, es la derivada de ese pic. Entonces me da cero. Entonces justo cuando pasa por acá, la corriente que se genera es cero. Y eso tiene sentido porque se da vuelta entre S y S. Es positivo y aquí pasa a ser negativo, por ejemplo. Entonces pasa por el cero, va a ser continuo. Otro ejercicio, este es un ejercicio más de pensar lo que va a pasar, ya más que de cálculo. Vamos a hacer un ejercicio de cálculo que yo les digo es como el típico ejercicio que uno resuelve, donde uno mete toda la parrilla. Si es el, tengo un plano inclinado a un ángulo θ, y aquí pongo una barra conductora sin fricción de largo L. ¿Ya? Y tengo un campo magnético que apunta hacia adentro. Es decir, este es como un dibujo en 3D, haciendo el dibujo en 2D, puedo hacerlo así. Esto tiene una masa M. ¿Ya? No hay fricción. Y todo esto de acá es un alambre. Entonces es un loop cerrado, ¿cierto? Aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar? Entonces yo pongo este sistema, pongo la barra y la suelto. ¿Qué va a pasar con la barra? La inflexión empezará a moverse, ¿cierto? Va a empezar a caer. ¿Qué pasa cuando empieza a caer esta barra? Empieza a ganar velocidad por la aceleración de gravedad, ¿ya? Pero ¿qué le pasa al campo magnético acá adentro? Disminuye. El campo magnético, perdón, no disminuye, lo que disminuye es el flujo. El flujo disminuye. Si disminuye el flujo, se crea una corriente. Si se crea una corriente en la barra, existe una fuerza entre esa corriente y ese campo magnético. Entonces esa fuerza puede ayudar a caer a la barra o puede ir en contra de la barra. O puede apuntar en un lado donde no afecte nuestro experimento. Entonces vamos a analizar eso primero. Físicamente, ¿qué va a pasar? Entonces, esto cae por el efecto de el peso.
¿Ya? No hay fricción, cae por el efecto del peso. ¿Va a aumentar o disminuir el flujo magnético? Va a empezar a disminuir. Entonces esto no le gusta que disminuya. Entonces va a ayudar. Va a generar una corriente que ayuda a que no disminuya el flujo. ¿Para dónde va a apuntar esa corriente? Ya, el flujo está disminuyendo para allá. Entonces, como está disminuyendo para allá, va a ser una corriente para allá. ¿Ya? Perdón. No, no, está bien. Es para allá porque está tirando campo magnético hacia adentro. Porque esto está disminuyendo hacia adentro. Entonces está haciendo así. Si fuese para allá, el campo magnético acá sale. ¿Ya? Entonces está haciendo, como está disminuyendo, no le gusta. Entonces el corriente va a ser para allá. Entonces ya conozco cuánto vale la corriente. Yo puedo calcular con Faraday cuánto vale esa corriente. No sé si puse lo que me faltó un dato, ¿ah? La resistencia R. Sin resistencia no puedo calcular la corriente. ¿Cuánto vale esa FEP? No, todavía no la calculemos. Pensemos todavía qué es lo que va a pasar. Se genera corriente. Después, esa corriente, ¿qué pasaría si aquí está la resistencia? Hay una resistencia, como tiene que haber, no sé si tú te refieres a resistencia de R, de resistencia de Ohm o de fricción. Si hay fricción es otra fuerza más. Si hay fricción tengo que meterla a Newton. ¿Ya? No es tan difícil con esto. Cuando hay resistencia Ohm, la resistencia de Ohm me permite calcular la corriente directamente, porque Faraday me permite calcular la FEM. Para calcular la corriente necesito la resistencia. Entonces tengo I para acá. Para acá, I va a moverse para allá, ¿cierto? Va a salir para allá. ¿Cuánto vale la fuerza que siente la barra porque tiene una corriente dentro de un campo magnético? ¿O para dónde apunta? ¿Se acuerdan cómo era la ecuación de la fuerza? La fuerza magnética es I dl cruz B. Entonces tengo I, B. Entonces, ¿para dónde apunta la fuerza magnética? Hacia arriba. Porque es I, B apunta para allá, el I sale, el B apunta para allá, entonces la fuerza magnética apunta hacia arriba. Se opone al peso. Lo divertido acá es que ya con esa información uno puede predecir lo que va a pasar. ¿Por qué? Esto se empieza a mover, empieza a caer, y empieza a caer cada vez más rápido. Si cae más rápido, el flujo va a ir cambiando cada vez más rápido, ¿cierto? Porque el flujo depende de qué. Vamos a anotar aquí las ecuaciones que nos importan. La FEM es, ya se me olvidó, es dA de T, B punto dA. Mientras más rápido cae, más aumenta la FEM, porque esto empieza a aumentar. El cambio se hace cada vez más rápido. Entonces, si más aumenta esto, más aumenta la corriente, más aumenta la fuerza. Entonces, ahora un punto que esto empieza a aumentar, 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 hasta que contrarresta el peso. Y cuando contrarresta el peso, significa que la fuerza total que va a sentir es cero. Si la fuerza total que siente es cero, la velocidad siguiente va a ser cero. No va a ser cero, va a ser la misma, porque las fuerzas se anulan. Entonces, esto tiene que llegar a una velocidad terminal. Para un punto en que esto empieza a caer, el peso es siempre el mismo, va a caer con el peso, empieza a aumentar la fuerza magnética, y va a un punto que esto va a cancelar esto, y eso va a llegar a una velocidad terminal. Es el mismo efecto que tiene la fricción. La fricción cuando uno se tira en el paracaídas o en helicóptero o algo así, la fricción empieza a aumentar cuando la velocidad aumenta. ¿Cierto? Cuando estoy en un auto y estoy en el semáforo rojo
y saco la cabeza por la ventana, no siento viento, si es que un día sin viento. Si empiezo a andar cada vez más rápido, empiezo a sentir el viento cada vez más fuerte. O sea, la fricción depende de la velocidad. Mientras más rápido, más fuerte es la fricción. Aquí pasa lo mismo. Mientras más rápido cae, mayor es el cambio, mayor es la corriente, mayor es la fuerza. ¿Podemos calcular esa velocidad terminal? Sí. No es tan difícil. Y para eso tenemos que calcular primero la FEM, la corriente, la fuerza, hacer el diagrama de fuerzas y calcular cuánto vale esa velocidad terminal. Partamos. Déjenme borrar esto de acá. Entonces, ¿cuánto vale la FEM? La FEM está calculada con esto de acá. Entonces tengo, el campo magnético apunta para acá. Para A apunta la, el A apunta para allá. Este es el ángulo θ. Entonces, ¿cuánto vale B punto A? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Estoy haciendo esto porque quiero escribir la FEM como menos de A de T, el campo magnético es constante, el área es constante, el área no es constante, perdón, ¿cierto? El área va a variar, el campo magnético constante, el ángulo constante, y esto va a depender con respecto al tiempo. Entonces esta ecuación de acá se puede escribir como esto de acá. Ahora, pongámosle un teta prima ya, porque no sé, todavía no sé si es el mismo teta que está acá. ¿Cuál es el ángulo entre estos dos vectores? Es este de acá. ¿Qué ángulo es ese? ¿Es teta? No, porque teta es este. Este de acá es mi teta prima, que había puesto acá. Y teta más teta prima es pi medios. Entonces, coseno de teta prima es coseno de pi medios menos teta. ¿Cuánto da esto? ¿Seno? Nunca me acuerdo. Coseno de A más beta, A más B es coseno de A, coseno de B, menos seno de A, seno de B, ¿o no? Por un más. ¿Está bien eso, no? Siempre lo doy vuelta, nunca me acuerdo bien. Si es seno, seno, coseno, seno, o es coseno, coseno, seno, seno. Nunca me acuerdo ya. Entonces me queda, coseno de pi medios es 0. Estos dos lados es 0. Seno de pi medios es 1. Entonces me queda seno de teta. Entonces la FEM es menos B seno de teta de A de T. ¿Cómo calculo el de A de T? Voy a poner mi sistema coordenado X en dirección al plano. Entonces A es simplemente L por dx a de t. Y esto es menos b seno de teta L por la velocidad del plano. ¿Está bien aquí, no? ¿Todo bien? Te tenía este ejercicio mezcla de todo. Segundo, calculamos cuánto vale la FEM. ¿Cuánto vale I? I es menos b seno de teta L por B partido por R. Ahora, estoy manteniendo los signos, pero vamos a ver después que los signos que están apareciendo acá hay que usarlos de manera inteligente, porque nosotros tenemos que hacer una suma vectorial de fuerzas. Dime.
Ah, ¿por qué lo elegí así y no para allá? Porque estoy calculando el flujo. Nosotros cuando hicimos el cálculo del flujo, nosotros queríamos ver cuántas cosas pasaban en un área para allá. Entonces, es una súper buena pregunta. El vector de área prácticamente lo estoy eligiendo yo, ¿ya? Y lo estoy eligiendo en favor de la dirección de campo magnético para que no tenga inconsecuencias con los signos menos que van a aparecer en el resultado, ¿ya? Si esto se da vuelta, el área tiene que darse vuelta con esto. Y ahí yo tengo que ser consecuente a mi elección. Ajá. Pero como tengo la posibilidad de elegir como quiera esto, lo estoy eligiendo para allá. El resultado final no tiene que cambiar. Pero siempre es mejor escoger el vector de área en dirección a donde apunta el campo magnético. Aquí, por ejemplo, es el X lo escogí para allá. Es decir, los signos que aparecen acá van a ser irrelevantes, ¿ya? Porque yo voy a escoger los signos de acorde a la dirección de los vectores. Entonces, simplemente lo que voy a poder decir es que me interesa cuánto vale el valor absoluto de I. Cuánto vale el valor absoluto de epsilon, de la FEM. Porque después la fuerza, yo sé que para dónde apunta la fuerza, yo voy a tomar esa dirección. Entonces tengo esto, ahora tengo esto. La fuerza es I, que está allá, B, seno de teta, L, B, partido por R, de L, cruz, B. ¿Cuánto vale DL cruz B? Ya DL cruz B vale para arriba, ¿cierto? Entonces, este vector simplemente, de nuevo, voy a tomar solamente los valores absolutos, porque después voy a tomar en consideración para dónde apuntan las cosas. Todo es constante, entonces me queda B cuadrado, seno de teta, L, B partido por R, por la integral de DL, y eso es B cuadrado, L cuadrado, B, seno de teta, partido por R. Apunta hacia arriba. Entonces tengo la fuerza. ¿Qué tengo que hacer ahora? Newton. Tengo que hacer Newton con estas dos fuerzas que están participando. Pero no en este eje, porque esto no se va a mover para arriba, para abajo, se está moviendo C. Entonces estoy usando el eje X que apunta para allá. Entonces tengo que descomponer estas dos fuerzas tengo que descomponer esas dos fuerzas en el eje que yo quiero. Tengo mg y la fuerza magnética. Si esto vale teta, ya, esto vale teta, esto vale teta. ¿Algo más que puedo decir aquí? Esto vale teta, eso es teta. Bien. Hago eso es, este es teta también, pues, también es teta. Ya, sí. Estaba buscando el ángulo que me importa, y ese de ahí. Ya, entonces, cuando yo escribo esta cuestión y hago siempre ángulos rectos, es ese ángulo si es, ese no es, si es, ese no es, si es, vamos a hacer. Entonces, ¿qué cosa necesito yo? Necesito descomponer en este eje. Entonces necesito este vector y necesito este vector. Entonces, en el eje X que estoy definiendo ya, necesito mg seno de teta y necesito la fuerza m seno de teta.
los sentidos están dados por los vectores. Esas son las cosas que necesito. Entonces, en X, sumatoria de fuerzas. En X, tengo, ¿cuál es positiva? Estoy tomando eje positivo variable, entonces esto es positivo. mg, seno de teta, menos la fuerza magnética, menos esto, por esto, menos b cuadrado, l cuadrado, seno de teta, al cuadrado, por v, el v lo estoy dejando fuera, partido por r, eso tiene que ser igual a m por a. La masa por la aceleración. Y la aceleración la vamos a escribir como dv a dt. Porque me interesa encontrar cuánto vale la velocidad terminal. ¿Estamos listos casi? Esta ecuación diferencial es súper fácil de resolver, ¿cierto? Se fijan, cuando aumenta la velocidad esto empieza a aumentar. Va a haber un punto en que este cancela este, entonces esto va a ser cero. La velocidad va a terminar de aumentar. La foto. Lamentablemente no tengo mucha pizarra, ¿ya? Así que este ejercicio es muy bonito porque uno ve esto y dice, uff, no sé ni cómo partir, ¿ya? La gracia de este ejercicio es que es una guía un poco, decir, ya, físicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Yo me doy cuenta de las cosas que pasan y voy de a poco, ¿ya? ¿Cuánto vale la FEM? Esto. ¿Cuánto vale la corriente? Esto. ¿Cuánto vale la fuerza? Este. Entonces, en tu caso, este sería como el paso 1, paso 2, y puse paso de antes, ¿ya? Pero en verdad es 1, 2, 3. Y después el cuarto paso es este de acá, ¿cierto? Este sería el cuarto paso. Paso 1, encontrar la FEM. Paso 2, encontrar la corriente. Paso 3, encontrar la fuerza magnética. Paso 4, hacer sumatoria de fuerzas en el eje correspondiente. Y paso 5, resolver. Hagámoslo rápido esto. Es súper sencillo. Tengo, divido por m de b a dt es igual a g seno de teta menos b cuadrado l cuadrado seno cuadrado de teta partido por mr por b. Vamos a llamar a esto a, y esto lo vamos a llamar a, esto lo vamos a llamar b. ¿Ya? Y vamos a escribirlo de esta manera. Menos a es igual a b menos b partido por a. ¿Por qué? Porque para mí es más fácil resolver una integral de esa manera que con el menos b por a. Simplemente por gusto propio. Entonces, tengo escrito eso ya. Todo lo que tenga b para un lado, todo lo que tenga b para el otro lado, y me escribo de b partido por b menos b partido por a es igual a menos a por dt. ¿Cierto? ¿Estamos bien? Simplemente estoy tirando el dt para allá y estoy tirando el b menos b partido por a para allá. No quiero borrar esto, aunque está lo mismo en verdad ya, porque ya está, ya tengo todo lo que necesito de esta ecuación diferencial. Está escrita ahí arriba, así que da lo mismo. Integro esto. Integro desde un valor b inicial igual a 0 hasta un b cualquiera. Y esto lo integro desde un 0 inicial hasta un t cualquiera. Las integrales son fáciles, ¿cierto? Tengo logaritmo de b menos ba evaluado en 0 y b es igual a menos a por t. Evalúo logaritmo de b menos b partido por a dividido en menos b partido por a. Porque 0, evaluando acá. Eso es igual a menos a por t. Despejo b. B con respecto al tiempo, déjeme hacerlo bastante rápido, hago la exponencial, multiplico por eso, resto, me queda b partido por a, de 1 menos e a la menos a t. Reemplazo y me queda que b de t es g seno de teta por
dividido en A por M por R partido por B cuadrado, L cuadrado, seno cuadrado de teta, multiplicado por 1 menos E a la menos A, menos B cuadrado, L cuadrado, seno cuadrado de teta, partido por MR, por el tiempo, chac. Perdón por hacerlo bastante rápido, pero tampoco que tengamos todo el tiempo del mundo. Esta es mi velocidad con respecto al tiempo. Lo divertido es que yo no tengo hecho este ejercicio, pero confío en lo que estoy haciendo está bien, ¿cierto? Y puedo calcular cuánto vale la velocidad final. ¿Cómo calculo cuánto vale la velocidad final? Ya, la velocidad final fácilmente se calcula si yo grafico esto. V versus T. Cuando grafico esto, esto va a ser así. Y esta de acá es lo que se conoce como la velocidad terminal. Punto máximo de velocidad. ¿Cuánto vale? Se calcula tomando t tiende a infinito. Si t tiende a infinito, todo esto es cero, entonces velocidad terminal es gmr, se fija, se cancela un seno teta, y tengo esa ecuación de acá. Traten de hacer de nuevo este ejercicio en la casa, siempre es bueno cerrar el cuaderno, hacerlo uno solo y ver si uno llega al resultado, después volver a la clase y ver si uno lo puede obtener o no. Y ver si hay algún error. No lo veo, por ahora no he visto ningún error, ¿cierto? No creo que no parece. Toda coherente en todo caso. Una pregunta. Muy difícil. Es complejo, pero me gusta porque tiene todo. Está metido. Ahora, ojo, si ustedes van hacia atrás y ven el ejercicio del columpio, ¿el columpio experimenta una fuerza también? Sí, va a experimentar una fuerza. O sea, el columpio no se va a mover normalmente como si no tuviese un campo magnético, va a tener una fuerza en contra. Va a hacer que estas cosas se muevan más lenta. O en la vida real, esa fuerza es muy poca. Uno puede igual tratar de detectarla, eso es cierto. El ejemplo de la mayoría de los ejemplos que estamos dando acá, siempre va a existir una cierta fuerza, ¿ya? Que está en contra. Siempre que hay siempre que hay un movimiento de algo, como este ejemplo, como la barra que se movía en un plano, campo magnético en contra, como el columpio, siempre que hay un movimiento de algo, el cambio de corriente o la corriente inducida va a generar una fuerza en contra, porque se va a tratar de oponer a la causa de ese efecto, ¿cierto? Y eso es la ley de Snell. La causa del efecto cuando una barra se mueve es el movimiento de la barra. Si alguien está moviendo la barra. Eso me genera un cambio en el flujo, eso me genera una FEM, eso me genera una corriente. Y esa corriente va a generar una fuerza que está en contra del movimiento de esa barra. Trata de detener la barra. Ok. Son las 11:51. Ya, tenemos unos 10 minutos para comentarle algo que no tiene que ver con la prueba, ya, con lo que entra de la batería, pero algo que siempre he dicho, una persona que sale de FI 120 tiene que haber visto esto por lo menos una vez en su vida. Y va a ser bastante rápido. Tampoco hay que meterse mucho detalle. Hablemos de
Maxwell. ¿Ya? 10 minutos para comentarle un poco sobre esto. Maxwell era un súper buen matemático. ¿Ya? Se crió súper buenas escuelas, súper buena universidad. Y era muy buen matemático. Voy a plantear todo en matemática, a diferencia de Faraday, que era muy buen físico, le faltaba la matemática. Bueno, estaba estudiando la ecuación del electromagnetismo, ¿ya? Que eran bastante dispersas, habían como, estaba leyendo, nosotros esto hemos hablado como de 3, 4 ecuaciones, habían como 120 ecuaciones en ese minuto, ¿ya? Diferentes ecuaciones de electromagnetismo. Los Maxwell estaba estudiando todo esto, decía, esto no puede ser, esto es una confusión. Estamos pensando más de 100 años atrás, ¿cierto? 150, más tal vez. Entonces él empezó a analizar ecuaciones, e hizo el siguiente experimento. Él conocía la ley de Ampère. Y dijo, tengo un cable acá, ¿ya? Tengo otro cable acá, y estos cables los conecto a una diferencia potencial, separado a una cierta distancia. ¿Qué va a pasar este experimento? Bueno, se van a mover las cargas, ¿cierto? Y hay cargas, se empieza la carga positivo y aquí negativo. Y nosotros conocemos esto como un capacitor. Entonces, antes de que se cargase completamente, ahí se crea una corriente I de t, la corriente empieza a aumentar con respecto al tiempo. Entonces, lo que hizo Faraday, dijo, se hizo Maxwell, es decir, ¿cuánto vale el campo magnético en este punto? ¿Cuánto vale el campo magnético en este punto? Y usó la ley de Ampère. Dijo, yo estoy súper cerquita de los cables, hago Ampère acá, hago Ampère acá, y el campo magnético en el punto 1 y en el punto 2 va a ser el mismo. ¿Ya? Súper bien. Puso una brújula o puso un detector y pudo medir eso, entonces se cumplía la ley de Ampère. Perfecto. El problema es que cuando hice este experimento, notó que acá el campo magnético, si lo calculaba con la teoría, ¿cuánto me da? 0. La teoría predice que si yo hago una ampera acá, el campo magnético va a ser 0. No estoy cubriendo ninguna corriente. Pero en la práctica, pongo una brújula, el campo magnético no es 0. Entonces hay una inconsistencia entre la parte teórica y la parte experimental. Entonces, ¿qué es la genialidad de Maxwell? Dijo, ok, ¿cuánto vale la carga que se está almacenando en el capacitor? C por B, ¿cierto? ¿Cómo puedo escribir el voltaje en términos del campo eléctrico? S por D, usando la fórmula de trabajo. Entonces, ¿cuánto me da esto? Esto me da Q es igual a C por D. Si estos son placas paralelas, si son placas paralelas, ¿cuánto vale C? Epsilon 0 por A partido por T. Entonces Q es epsilon 0 A partido por D por E por D. ¿Qué le pasa al D? Cancela. Entonces esto es simplemente epsilon 0 E por A. Eso es Q. Ahora, si calculo cuánto es la variación con respecto al tiempo del Q, porque empieza a aumentar. Y digo, de Q de T es epsilon 0 de A de T de E por A. Perdón, de Q. Estás acá. ¿Qué es esto, por definición? Es una corriente. ¿Ya? Entonces, esto lo llamó I sub T. ¿Qué es E por A? El campo eléctrico por un área. ¿Y eso cómo lo llamamos nosotros? Flujo. Entonces, esto lo voy a generalizar y lo voy a escribir como E punto de A.
ese flujo eléctrico. O flujo de E. Entonces Maxwell lo que dijo que cuando hay un cambio en el flujo de campo eléctrico, va a existir una corriente asociada a ese cambio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este experimento? No es que exista una corriente, esto es una especie como corriente imaginaria. Lo que está pasando es que hay un cambio en el campo eléctrico. Entonces dijo, la ley de Ampère, que la ley de Ampère era B.dl, necesita una generalización. Es mu sub 0 y encerrado más I sub D. Si estoy encerrando una corriente, entonces uso la ley de Ampère normal. Si hay un cambio en el flujo de campo eléctrico, voy a usar esta corriente. Es decir, voy a escribir la ley de Ampère nueva, y por eso se conoce como la ley de Maxwell-Ampère, mu sub 0 y encerrado, más epsilon 0 de A de T de E punto de A. Maxwell lo que hizo fue corregir la ley de Ampère y le dio un nuevo término. Y este término es súper bonito porque es súper simétrico al término de la ley de Faraday. Entonces vamos a escribir las 4 ecuaciones que al final fue las ecuaciones donde Maxwell dijo de estas 120 y tantas que existen, son 4 las importantes. ¿Y por qué lo hizo así? Al tiro se lo explico. Es un poco parecido a la manera de pensar que tenía Newton cuando dijo las 3 leyes. Primera ley. Ley de Gauss. Gauss eléctrica que la llamo. Bueno, no, esa es la ley de Gauss eléctrica, es la que puse aquí. Es E.ds es igual a Q encerrado partido por epsilon 0. Segunda ley. Ley de Gauss magnética. B.ds es igual a 0. Tercera ley. Ley de Faraday. La ley de Faraday es B, no, es E.dl es igual a menos D A de T de B abierto punto de A. Y la ley de Maxwell-Ampère es B.dl es igual a mu sub 0 y encerrado más epsilon 0 de A de T de E punto de A. Son las 4 ecuaciones de Maxwell. Todo el electromagnetismo está descrito con estas 4 ecuaciones. ¿Y por qué está descrita así? Esta es la forma macroscópica de las ecuaciones de Maxwell. Hay una forma microscópica que nos gusta a los físicos usarla. ¿Qué significa cada ecuación? Cada ecuación significa lo siguiente. Si existe una carga eléctrica, si existe una carga, existe un campo asociado a esa carga. Si no existe esa carga, no existe un campo asociado a esa carga. Si existiese una carga magnética, aparecería una carga magnética acá. Pero como no hay cargas magnéticas, es igual a 0. Entonces las 2 primeras ecuaciones me dicen, cuando hay cargas físicas, se producen campos. Las 2 últimas ecuaciones me dicen, ¿qué pasa si yo varío estas cosas? Si yo varío la segunda ecuación, por decirlo así, en campo magnético, se produce campo eléctrico. Están ligados también. Esto de acá también se puede producir al variar el campo magnético. La cuarta ecuación es la debía haber puesto al revés en todo caso, ¿eh? Porque esto me dice que si yo varío la carga con respecto al tiempo, produzco una corriente. Si produzco una corriente, produzco un campo. Si hubiese tenido una carga magnética acá, y yo varío esa carga magnética con respecto al tiempo, hubiese obtenido ¿qué? Un término extra acá. Similar, simétrico al que está acá. Pero como es 0, no está ese término acá. Entonces, si yo varío esto de acá, produzco esto de acá. Si yo varío esto de acá,
produzco. Esto también es onda. ¿Se fijan? No. Si tengo cargas, produzco campos. Si varío estas cargas, produzco campos. Si varío los campos, produzco el otro campo. Tratado completo. Como la serie Breaking Bad, como completa. Es lo que me gusta, eso. Todo bien. Y la otra gracia que tuvo Maxwell, y con esto terminamos, es que llegó a estas ecuaciones y dijo, voy a solucionar estas cuatro ecuaciones al mismo tiempo, mezclando todo, ¿ya? Pero sin las cargas. Dijo, voy a poner esto a cero y voy a poner esto a cero. Es decir, yo tengo un campo magnético y eléctrico que se está moviendo en el espacio. Cuando hizo eso, llegó a la siguiente ecuación. D cuadrado E de T cuadrado es igual a D cuadrado E de X cuadrado en una sola dimensión, por ejemplo, y esto es BC cuadrado. Ah, 1 partido por mu 0 epsilon 0. Y llegó también a esta siguiente ecuación. Estas ecuaciones son lo que se conocen, ¿no se acuerdan de Phi 130? Son ecuaciones de onda. Es decir, E y B son ondas. ¿Cuál es la velocidad? La velocidad es esto, lo que está delante de esto, al cuadrado. Entonces, esto de acá calculó y le llamó C. Y esto calculable es la velocidad de la luz. El campo eléctrico, campo magnético juntos producen una onda y esa onda se propaga a la velocidad de la luz. Y con eso también de cierta manera puedes demostrar que la luz es un campo electromagnético. Es una parte del espectro. Y esto cambió todo, ¿cierto? Ahí empezó un poco la física moderna de ahora. Después vino el experimento fotoeléctrico, radiación de cuerpo negro, física cuántica, realidad especial. La realidad especial partió con esto. Einstein estudiando esto. ¿Alguien sabe cuál es el principio de la relatividad especial? ¿No? Einstein dijo lo siguiente: yo tengo una persona que se está moviendo, yo estoy quieto, yo calculo eso. ¿Ya? La persona que calcula eso, moviéndose, le va a dar un experimento distinto, va a calcular algo distinto. Pero las leyes de Maxwell tienen que ser iguales para las dos. Entonces, para que sean iguales para las dos, la velocidad de la luz tiene que ser constante. Para que la velocidad de la luz sea constante, el tiempo tiene que ser relativo. Einstein le creyó a Maxwell. Y con eso partió el principio de la realidad especial. Bueno, el lunes seguimos haciendo ejercicios, ¿cierto? Hay preguntas, hacemos un resumen. Gracias, Internet.